Si no me escuchan, ahora sí. Concho, qué bueno. Buenas tardes, hermanos. Le queremos dar la bienvenida a algunos visitantes que están acá y a la gente de la casa también darle la bienvenida. Gracias a las personas que nos escuchan en el internet, ¿no? Hay personas que nos escuchan, hay personas que no pueden venir, pero hay que orar por ellos, ¿no? Entonces, como decía Mari, hoy después del servicio vamos a hacer la cena del Señor. Se pueden quedar y después los cumpleañeros para las personas que cumplen en abril. Entonces, ¿qué les parece si oramos antes de empezar, no? Yo no quiero, déjame abrir esto aquí, hermano. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso. Padre, te damos gracias. Oh, Señor, venimos ante ti con un corazón humilde a exaltarte, a alabarte, Señor. Eres grande, como decía la alabanza, Señor. Te adoramos porque eres Dios, no por lo que nos das, sino porque eres Dios y eres digno de toda alabanza. Señor, que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, nos dé revelación, Señor, nos enseñe cómo aplicar la palabra a nuestra vida para crecer, para ser más como tu Hijo Jesús, Señor. Enséñanos, Señor, danos sabiduría, que solo tú puedes dar esa sabiduría. Y siempre te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, se imaginan, ahí en la alabanza, cada músico tiene un instrumento, lo vieron ahí, pero imagínense que ellos tienen diferentes talentos, ¿no? Uno canta, el otro toca el piano, la hermana también canta, la batería, pero si no hay una dirección y cada uno empieza a tocar lo que quieren, adivina qué sucede. Eso suena horrible, nadie va a entender lo que está pasando. Y en la iglesia es igual. Todos tenemos muchos dones, ¿ok? Y si no seguimos el orden de Dios y del Espíritu Santo, lo que sucede es que es una confusión lo que hay en la iglesia y no hay una edificación. De la única manera que podemos edificar a Dios es cuando hacemos las cosas de la manera que Dios nos manda, y esa es la única manera que damos la gloria y la honra a Dios. Estamos estudiando, hermano, la serie de Corintios, se llama A Todo Motor, y la semana pasada vimos el estudio del capítulo 14. Para los que no me conocen, yo me llamo Ernesto, y junto con mi esposa servimos aquí. Está allá de viaje hoy, pero ya viene en camino. Y como le decía, estamos en la serie de Primera de Corintios, A Todo Motor, y hoy vamos a estudiar desde el capítulo 14, que es la segunda parte, ¿no? Desde el versículo 26 al 40. Y aquí vemos, la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de los dones, ¿no? Que el don sin el amor no vale de nada. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué Pablo hace en la segunda parte? El punto principal de la segunda parte es el orden en la congregación y la edificación para todos, ¿eh? Si recordamos, en los capítulos 12 al capítulo 14, Pablo habla de los dones espirituales, ¿se acuerdan? En el 12, ¿qué es lo que hace? Enseña que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que Dios ha repartido dones a cada uno para la edificación de la iglesia, no para el uso personal de nosotros. Y de ahí pasamos al capítulo 13 que el hermano Jason predicó, ¿se recuerdan? ¿Y qué le dice? Que el amor es más importante que cualquier otro don. Que podemos tener todos los dones, hablar en lengua, profetizar, tú lo nombras, pero si no tenemos el amor, es amor ágape, ¿qué pasa? No somos nada. La semana pasada aterrizamos en el capítulo 14, y acuérdense que le dije que lo íbamos a dividir en dos partes. En el versículo del 1 al 25, ¿qué es lo que hace Pablo? Empieza a hablar cómo deben ejercitarse los dones espirituales, y lo mismo que sin el amor no es nada. También vimos que la profecía, Pablo exhorta y dice que usemos la profecía por encima del don de lengua, porque la profecía edifica a la iglesia y el don de lengua edifica a la persona porque se está comunicando con Dios. Y entonces hoy vamos a ver que todo debe hacerse con orden, entendimiento, de nuevo, para que la iglesia sea edificada. Y hermanos, como sabemos, eso de los dones espirituales es un tema que es de gozo,
pero a veces hasta causa división en la iglesia. Las personas se dividen por ese punto. Algunos creyentes ven estos dones como manifestaciones que cesaron cuando se completó las Escrituras. Otros creen que estos dones han continuado y deben buscarse firmemente el día de hoy. Y tú dirás, ¿y la iglesia? Nuestra iglesia, tratamos este tema con humildad, reconociendo que hay diferentes opiniones, ¿ok? Y que su interpretación puede ser compleja. Por eso nos basamos en la Biblia, buscamos la dirección del Espíritu Santo, para poder comprender la voluntad de Dios para la iglesia. Y ya como sabemos que el problema de Corintios no era los dones. Ellos tenían muchos dones, pero el problema que había es que había desorden, había confusión y había falta de entendimiento. Como les decía, vamos a empezar en el versículo 26, pueden buscarlo en el versículo 26, el capítulo 14, vamos a empezar en el versículo 26 hasta el final. Y el contexto aquí es que Pablo pinta una iglesia viva con dones por todos los lados. Pero como decía anteriormente y como hemos venido estudiando, tenían que muchos problemas. Ahí en Corintios los cristianos estaban fascinados con el don de lengua. En este capítulo Pablo habla del don de lengua y el don de profecía, específicamente esos dos dones. Imagínense, se ve el problema que Pablo se paró a escribir acerca de eso. Recuerden que Pablo le está respondiendo a los hermanos de Corintio. Ellos le escriben carta y Pablo le responde de vuelta. Y parece que había muchos problemas ahí, ¿no? Estaban fascinados con el don de lengua, era algo llamativo, algo que era muy emocionante, pero lo estaban usando mal. Lo usaban para lucirse, para decir, miren, tengo yo el don de lengua. Y no se estaba usando, como Pablo decía, para edificar la iglesia, porque es por eso que el Espíritu Santo le da el don al creyente. Y si miras el versículo 26, ¿qué dice Pablo? Empieza diciendo, cuando os reunís, hágase todo para edificación. Después de eso él da instrucciones que son prácticas y te dice que las lenguas y la profecía, que no sean caos, ¿no? Sino que sean una bendición. Y así llegamos al punto 1 de la prédica y le hemos titulado, todo debe hacerse para edificación y en orden. Vamos a leer el versículo 26, 14, primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Y esto es lo que dice Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Y ya como he dicho en muchas ocasiones, y lo sigo repitiendo, porque es importante entender cuál es el contexto bíblico, y ya sabemos que hay problemas. No usan los dones como se deberían usar. Pero aquí Pablo no está en contra que se usen los dones. Lo que está el problema aquí es cómo se hace la participación en la iglesia. Ese es el contexto. Miren el versículo 26, ¿qué dice? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Todo esto sucede en la reunión de la iglesia, como estamos ahora nosotros. Eso que pasaba, eso es lo que sucedía. ¿Qué sucedía cuando eso pasaba? Y él menciona 5 cosas. Y miren que dice la segunda parte del versículo 26, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y todas estas formas son formas apropiadas de compartir la palabra. Pero imagínense que cuando tú entras aquí, hay uno hablando en lengua, el otro gritando, el otro diciendo un salmo, el otro cantando. ¿Se imaginan el caos que había? Eso es lo mismo que pasaba en Corintio. Y tal vez te preguntes, como yo me pregunté mucho tiempo atrás, ¿cómo era la iglesia de Corintios? ¿Se parecía a la nuestra? ¿Tenían bancas así? ¿Cómo era una iglesia del primer siglo? Y me tomé el tiempo y busqué, y es una buena pregunta, y este pasaje te da una idea más o menos cómo era la iglesia y cómo se reunían en el culto. Según los historiadores, la Biblia no te dice cómo eran, pero según los historiadores, Corintio era una ciudad grande y cosmopolita en el siglo I, ¿ok? Según ellos dicen que Corintio tenía de 100,000 a 200,000 habitantes. Y para que tengas una mejor idea, ¿ok? Corintio se parecía a Aurora. Aurora tiene 176,500 habitantes, según Google. Lo busqué, me tomé el tiempo en buscarlo para que tengas una idea de cómo era la ciudad de Corintio. ¿Y qué sucedía? ¿Saben cuántos hispanos hay en Aurora? ¿No sabes? Bueno, según Google dice que son 76,900 hispanos.
quiere decir que es el 42.8%. Y a medida que los hispanos siguen llegando, va a ser que posiblemente seamos la mitad de la ciudad de Aurora. Entonces ahorita no hay excusa para evangelizar. No, yo no hablo inglés. Hermano, si usted cruza la calle, todo el mundo ahí habla español. Entonces, volviendo, y eso no se cuentan las personas que viven en Montgomery y en otras ciudades, imagínense. Entonces, la iglesia como Corintio eran iglesias pequeñas, probablemente entre 30 a 100, casi este tamaño que están viendo aquí. La verdad aquí son 80, a 90 y tanto, a 100 que lleguen. Entonces, como iglesia minoritaria, era una iglesia bien pequeña, y dicen los estudiosos que se reunían en casa. Si vas a Romanos 12, 23, dice que se reunían en la casa como la de Gallo, que él hospedaba a toda la iglesia. Y decían que el tamaño, los historiadores dicen que el tamaño de una casa promedio en Roma podía retener de 20 a 50 personas, dependiendo de su tamaño, ¿no? Pero Corintio podía tener entre 50 a 150 miembros, posiblemente divididos, yo tengo la lengua atravesada hoy, en varias reuniones caseras, en small group o grupos pequeños, como nosotros hacemos, y de paso vamos a trabajar en eso, que queremos agruparnos para crecer juntos. No tenían un pastor, la enseñanza era plural, el líder, si miramos, Apolos enseñaba, Timoteo enseñaba, y también, ¿qué hacía? Pablo enseñaba. Pero a la misma vez se necesitaba madurez, se necesitaba corrección, y cada creyente, ¿qué hacía? Venía y hablaba, y aquello era un reguero. No como el grupo de nosotros, que es bien organizado, pero en Corintios sí. Y es por eso que Pablo habla y sigue insistiendo en el capítulo 14 de la edificación, la claridad y el orden que tiene que tener la reunión en la iglesia. Y Pablo es claro, el culto no es para que las personas se enfoquen en sí mismos, sino ¿para qué? Para ayudar a los hermanos a crecer. El sistema, como está diseñada la iglesia, no es para dar un show ni para entretener. A veces los hermanos dicen, ay, la prédica estaba tan aburrida. No venimos al entretenimiento, ¿ok? La idea es clara cuando Pablo habla y dice que la iglesia es para la edificación al cuerpo de Cristo, no para entretenimiento. Usted puede ir a una iglesia que hay luces, show, y las personas van como si fueran un teatro. Y en muchos lugares como eso no se predica correctamente, ¿ok? Uno puede traer muchas multitudes, usar técnicas que el hombre usa, Facebook, y traer gente, llenar esto de personas acá, pero eso no quiere decir que se está edificando el alma del creyente, y el llamado de Cristo es hacer discípulos de calidad, no una cantidad de discípulos que no tengan calidad, ¿ok? Eso es lo que la palabra nos llama a nosotros, a estar seguro que la persona que es discípulo, seguidor de Cristo, tenga una calidad espiritual, que conozca quién es Cristo, que pueda compartir el evangelio, que tenga raíz bíblica, que sea cristocéntrica y que tenga esa convicción al compromiso de servirle a Cristo, no a los hombres. A veces, como decía, y no quiero seguir con eso, hay iglesias que tristemente lo hacen al revés. Show, luces, pero eso lo que hace es personas superficiales, no tienen raíces bíblicas, y cuando el problema viene, es como de la planta que no tiene raíz, cuando viene el aire se la lleva. Entonces, ¿qué hace Pablo? En el versículo 26 da una regla bien clara, teniendo en cuenta que había un desorden. Dice, hágase todo, ¿para qué? Para edificación. En otras palabras, si no ayuda a crecer espiritualmente a los demás, mejor que no se haga. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 26. Y solo la palabra de Dios es lo que edifica, hermanos. Des en cuenta el poder que tiene la palabra de Dios. Si buscas en Hechos 20:32, dice el libro de Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Si a la iglesia que uno asiste, tú no escuchas palabra de Dios bíblica, que no esté fuera del contexto bíblico, no vas a ser, como dice aquí, sobreedificado, no vas a ser edificado, tu alma no va a crecer, no vas a conocer a Dios a profundidad. Cuando venimos al culto, hermano, no venimos a lucirnos, ¿ok? No venimos a competir,
que muchas personas compiten, que yo soy más viejo que tú, que sé más Biblia que tú, eso no se usa. Si vienes uno a cantar, uno viene a predicar, uno viene a hacer, es a servirle a Dios, como decía Jason en la alabanza. Uno viene a servirle a Dios. Y uno viene para ayudar a otros, que uno trae claridad, tiene ánimo para los hermanos, porque muchos vienen cargados, muchos de nosotros hemos abandonado nuestros países, llegamos a este país y aquí no hablamos el inglés, estamos como extranjeros. Pero cuando venimos a la iglesia, lo importante es el amar a los hermanos, no importa de qué país viene, porque hay veces que caemos en que, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que romper esa barrera cultural y enseñarle el amor al hermano. Por eso Jesucristo dijo, ¿cómo vamos a saber que somos discípulos de Él? Cuando amamos al hermano. Entonces, Pablo da reglas claras, dice que el uso de lengua en la congregación, ¿y qué dice? En el versículo 27 y 28, vamos allá, hace las reglas, establece límites para que el orden sea correcto, que haya edificación. Y el punto 2 dice, el orden que edifica y revela, ahí versículo 27 y 28, las lenguas deben usarse con un orden y con interpretación. Mira que dice el 27, si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete, y no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Volvemos al contexto, ¿qué pasaba? Es un llamado general a la iglesia de Corintios, que si iban a hablar en lenguas, ¿qué tenían que hacer? Ahí Pablo da la orden, dense en cuenta. Sea esto por 2 o lo más 3, ¿no? En Corintios hablaban lenguas, no había interpretación, y eso causaba ¿qué? Confusión, y eso causaba desorden. Mira las 3 reglas que Pablo dice. Máximo 3 personas pueden hablar en lenguas en un servicio de adoración, que es el contexto que estamos viendo aquí. El contexto es servicio de adoración. No estamos hablando que el contexto sea hablar en lengua en el área privada. Y eso lo hablamos el sermón pasado. Por eso Pablo dice que él prefiere que las personas usen ¿qué? La profecía, porque edifica a la iglesia. Y él dice que él prefiere decir 5 palabras que no hablar una cantidad de palabras en lengua. Entonces, dice que 3 personas pueden hablar en lengua. El otro punto que dice, ¿qué dice? No todos a la vez. ¿Ves? ¿Y qué dice? Tiene que haber interpretación, si no, que guarden silencio. Eso es lo que dice Pablo. Y el enfoque ahí en Corintios no era prohibir, sino regular que se edificara la iglesia y que sea con orden. Y tú dirás, ¿y cuál es el don espiritual de interpretar las lenguas? Y si vimos ahí en Corintios 12, junto con el don de hablar en lengua, se menciona que el don de interpretación de lengua. Y es la capacidad, le voy a leer acá el texto, de traducir un idioma extranjero al idioma de los oyentes. El don de interpretación de lenguas es un don aparte, pero parece haberse usado en conjunto con el don de hablar en lenguas. El intérprete de lenguas escucha al hablar y luego comunicaba el mensaje a cualquier persona presente que no pudiera entender el idioma. Y claro, el objetivo, ¿qué es lo que era? Edificar. ¿Ustedes no han ido a iglesias que todo el mundo está hablando en lengua y nadie traduce? Y Pablo habla acerca de eso. Capítulo 12 habla que si entra un inconverso, ¿qué es lo que van a decir? Están todas esas personas locos. Es por eso que ahí él pone eso. Si se va a hablar en lengua, tiene que haber una persona que traduzca, ¿no? Con ese don. Mira 1 Corintios 14:33 que dice, ahí en ese mismo capítulo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Lo que estaba pasando en Corintios, había confusión, y Pablo lo dice bien claro, y no critico a otras iglesias, pero la Biblia es clara, y vamos a hablar acerca de eso. Dios desea orden en su iglesia, y esto no solo aplica a la lengua, sino a todo lo que hacemos en el culto. ¿Ok? Porque, sí, eso para hablar, no. Todo lo que está en el culto tiene que ser en orden, porque Dios es un Dios de orden. Hay una jerarquía. Dios no es un Dios de relajo. ¿Ok? Si algo causa distracción, si algo causa división, si algo causa confusión, eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo. Entonces, Pablo en el versículo 29 al 33, ahora
empieza a hablar a los profetas, porque esa era otra cosita que había ahí, ¿no? Y al igual que en las lenguas, ahí en el punto 3, los profetas también deben hablar con orden. Leamos el versículo 29 al 33. Asimismo, dice Pablo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, lo que acabo de decir, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Habían varios que profetizaban. Profetizar es traer la palabra de Dios en este tiempo, hablar lo que Dios quiere decir. Y algunos, ¿qué hacían? Se paraban y ese no había terminado y se paraba el otro y se paraba el otro y el otro hablando en lengua, imagínense. Nadie podía entender. Entonces lo que Pablo dice que tienes que esperar, le decía a los corintios, que uno hable para que otro evalúe, para estar seguro si lo que está hablando es palabra de Dios. Y des en cuenta que es la misma cantidad de personas de los que hablan en lengua, el mismo número, que sean 3 también. Deben hablar de uno en uno, otros deben discernir si lo que está diciendo es de la palabra de Dios. Y también que dice, deja claro que los profetas tienen que controlarse, porque hay veces que las personas entran y hablan y me controló. No, el Espíritu no controla a la persona tiene el control. Pablo se lo dice. No es el Espíritu quien los obliga a hablar sin orden, porque el Espíritu Santo es Dios y es un Dios de orden. Entonces todo el mensaje debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios, como el discernimiento espiritual, como los hermanos de Berea, que Pablo le compartía, y la Biblia abierta leyendo. Y si alguna vez te predicamos fuera de lo que está en la Biblia, toda la autoridad tiene para llamarnos la atención como hermano en la fe. Todo el mensaje debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Dios no inspira confusión ni competencia. Y si alguien tiene un mensaje de Dios, debe ser examinado, como dije, a la luz de la Escritura. Mira primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, lo que dice. Primera de Juan 4, versículo de 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Ves? Porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Dice el versículo 2, y en eso conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Me gusta el versículo 4 como dice, hijitos, vosotros sois de Dios, hablando de nosotros, y los habéis vencido porque el que en vosotros está, hablando del Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, ya lo hemos hablado, el Espíritu de Dios viene y mora dentro de nosotros. Y hablaba con unos hermanos eso el fin de esta semana que pasó. Lo que dice aquí el profeta el apóstol, es que vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo no los oye. El último versículo ahí dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios escucha la palabra. El que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ahí el apóstol Juan nos exhorta, hermano, que tenemos que examinar todo espíritu. Hoy también tenemos que ser sabios y tener discernimiento. Si alguien viene y te dice, tengo palabra de Dios para ti. Eso es muy común. Esa declaración tiene que ser examinada a la luz de la palabra. Y miren el versículo 33 que dice, ¿por qué? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué dice en la segunda parte del versículo? Como dice, como en todas las iglesias de los santos. Un servicio santo tiene que tener un santo orden. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, que es una cosa santa. Y Pablo es claro, este mandato no era solamente para los corintios rebeldes, sino para todas las iglesias, y en toda la congregación y en todos los tiempos. Que tenemos que buscar la paz
y es evitar ¿qué? El desorden. Miren el versículo 34 al 35. Ahora Pablo habla con respecto al orden espiritual en la iglesia. Y aquí viene el pan con clavo, ¿no? Dice Pablo en el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este es un pasaje que ha sido tan mal interpretado. Pero el enfoque aquí en este versículo es orden y la sujeción al liderazgo. En el mundo antiguo la mujer se miraba de una manera baja. En el mundo griego las mujeres, a menos que no fueran pobres o de una moral relajada, tenían una vida aislada en Grecia. Y los judíos tenían una idea aún más baja que la mujer. Imagínense que ellos estaban prohibidos hablar con una mujer en la calle. Entonces, en ese ambiente cultural es cuando Pablo escribe este pasaje. Y hermano, es un pasaje bien fuerte que puede chocar con la cultura de hoy. ¿Ves? Pero en Corintio había desorden. Algunas mujeres interrumpían el culto con preguntas o juicios sobre la profecía. ¿Y qué hacían? Entonces Pablo hace esta declaración y sugiere que las mujeres que están haciendo preguntas en la asamblea de creyentes, lo cual era un poco, rompía el orden. Y aquí Pablo no está diciendo que no deben desear aprender nada en la iglesia a la mujer, ya que ha dicho repetitivamente que los santos se han edificado en la iglesia, ¿no? Lo cual lleva a aprender la palabra de Dios. Pero Pablo corrige a la iglesia en ese orden. Y a primera vista, este pasaje de 1 Corintios 14, del 34 al 35, es un poco controversial. Y otras personas citan 1 Timoteo 2, del 11 al 14, le mandé a un hermano la otra vez, me lo preguntó un jovencito, Y parece dar un mandato universal. Muchas personas piensan que a las mujeres nunca se les permite hablar en la iglesia por ningún motivo. ¿Ok? Y en ambos casos, uno tiene que estudiar la palabra y buscar para ver bien cuál es el contexto. Volvamos a 1 Corintios 11:5. Pablo menciona situaciones en las que las mujeres se les permite orar y profetizar. Pero los comentaristas, y aquí le voy a leer lo que estudié, ellos sugieren varias maneras de conciliar Corintios 11, donde dice que las mujeres oran y profetizan, con 1 Corintios 14, donde dice que las mujeres guarden silencio. En el capítulo 11 da la regla para un grupo pequeño de creyentes. Recuerden que se reunían en grupos pequeños, ¿ok? Da la regla para toda la asamblea. En el capítulo 14 está hablando del contexto cuando todos se reúnen. En el capítulo 11 se centra en la vestimenta, ¿se acuerdan? En el cubrirse la cabeza cuando iban a profetizar o a orar, como un símbolo de sumisión. Y hablamos de eso, que la cabeza de cada hombre es Cristo, la cabeza de cada mujer es el hombre. ¿Se acuerdan de eso? Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, aquí él habla como un símbolo de sumisión sin importar la propiedad de una mujer que ora o que profetiza. Y en el capítulo 11 de nuevo reconoce que en la iglesia de Corintios las mujeres oraban y profetizaban, pero Pablo reserva esta enseñanza cuando llega al capítulo 14. Y cuando miras un poquito más profundo el capítulo 14, la preocupación general, como dije anteriormente, ¿qué es lo que era? Orden en la asamblea. Ese es el contexto en este capítulo que estamos estudiando. Y la iglesia se destacó ahí en Corintios, ¿por qué? Por el desorden desenfrenado que tenían en la asamblea cuando se reunían. Ya lo he mencionado más de una vez, ¿no, verdad? Entonces, vamos a mirar ahí cómo Pablo habla en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5, versículo 12 y 19. Cómo Pablo instruye a varios grupos a guardar silencio. Miren el versículo 27 al 28, dice, quienes hablen en lengua deben ¿qué? Hay una versión que se calle en la iglesia, otra versión dice, guarde silencio, y si alguien habla, o si no hay quien interprete, que callen. En el versículo 29 al 31, habla el profeta. ¿Qué le dice al grupo de los profetas?
deben callar o guardar silencio si alguien más tiene la palabra. Versículo 34 al 35, es el que las personas a veces se alteran. Las mujeres deben, dice ahí, callen en la congregación o guardar silencio para mostrar la sumisión apropiada. Y aparece aquí en un contexto específico, Es una discusión, estamos hablando de ¿qué? De lenguas y de profecía. Y las mujeres deben guardar silencio en este contexto. Miren el versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí a las mujeres se les prohíbe participar en la evaluación autorizada de la profecía. Porque ese es el contexto aquí, la profecía. Quiere decir que la mujer no puede juzgar. Eso es lo que Pablo le dice. Y cualquier revelación que se dé por profecía o por lengua y la mujer juzga, ¿qué es lo que está pasando? Que la mujer está impartiendo autoridad sobre el hombre. ¿Ok? Entonces vas a evaluar ahora el caso de 1 de Timoteo 2, del 11 al 12, donde se le prohíbe a la mujer enseñar y ejercer autoridad sobre los hombres. ¿Tienen 1 de Timoteo 2, del 11 al 14? Si no lo tienen, apúntenlo. Y le leo, dice Timoteo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque, versículo 12, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión o incurrió en pecado. Ten en cuenta que 1 de Timoteo ahí especifica los temas de enseñar y asumir autoridad. Una mujer debe estar callada o en silencio, en el sentido que no enseña a los hombres en la iglesia y muestra su sumisión a la autoridad al aprender. ¿Ok? En otras palabras, esto no es un mandato absoluto que las mujeres tienen que estar así, no pueden hablar, no pueden decir nada. ¿Ok? Por eso es importante saber el contexto bíblico. Más bien en 1 Corintios 14, volviendo a 1 Corintios 14, y suena como un trabalengua, es un mandato que concuerda con lo que dice aquí en 1 de Timoteo, que las mujeres no deben ejercitar autoridad sobre los hombres en la iglesia. Y dirá, ¿pero por qué? Yo sé que alguien se está preguntando eso en la cabeza. ¿Pero por qué? Bueno, mira el versículo 13 de 1 de Timoteo, ¿qué dice? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Hermano, el problema aquí no es de machismo, el problema es de orden. Cómo Dios hizo la creación. No es problema de que el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es inferior al hombre. Mire el versículo 14 que dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, fue que cayó en pecado. Y lo que Pablo está mencionando aquí es Génesis 3:16. ¿Ustedes que saben qué pasó en Génesis 3:16, la caída del pecado, el hombre en pecado? ¿Qué es lo que Dios le dice a la mujer? Génesis 3:16, búscalo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y ahí está, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Si tú lees Génesis 3, observarás que cuando pecaron, ¿quién fue que pecó primero? La mujer, que es lo que está diciendo en Timoteo. Pero ¿a quién fue que Dios llamó? Adán, ¿por qué? Dios lo sabe todo. ¿Usted cree que Dios no sabía que ella fue la que pecó? No, al contrario. Dios llamó a Adán primero, aunque Eva cometió el pecado. ¿Y sabes por qué? Porque él es el responsable, Él es la cabeza, Dios lo crea primero. Por eso dice que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Por eso es que Pablo empieza en el capítulo 11 o 12 diciéndole, hey, este es el orden que Dios tiene. La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Lo que sucede hoy en día es que el hombre no se somete a Cristo y quiere que la mujer se someta ¿a quién? A ella. Y empieza el problema, pero aquí la cosa viene de hace tiempo, eso no viene desde ahorita. ¿Se dan cuenta que Dios se lo dice bien claro? Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es consecuencia del pecado. Se están riendo por allá. Eso es consecuencia del pecado. Y Dios es el que lo dice. Es por eso que Pablo está diciendo que es un orden bíblico. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema. En Génesis 3:15, mira, que dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, que es Satanás, y la mujer,
entre tu simiente y la suya. Dice que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí lo que estás mirando es que una vez que el hombre cae en pecado, ese es el evangelio. ¿Ok? Esa es la profecía. Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará sobre ti. No es un castigo, es el orden divino. ¿Ok? Adán falló al seguir a Eva en vez de decir a Dios. Pero Cristo, ¿qué hace? Restaura eso. ¿Ok? Cristo, dice la palabra ahí, si lo buscas en Génesis, que dice, herirá a la serpiente en la cabeza. Quiere decir que Cristo, y el otro dice, y tú le herirás en el calcañar. Ahí lo que está haciendo referencia a que Cristo iba a morir en la cruz, pero no solamente Él muere en la cruz, dentro de poco vamos a celebrar su resurrección, y al Él levantarse de la muerte al tercer día, Él prueba que es Dios, y es cuando ¿qué? Le da en la cabeza a la serpiente. Desde ahí ya Cristo empieza la profecía mesiánica. Entonces, volviendo a Corintios, no me quiero salir de ahí. Volviendo a Corintios, ¿qué te dice en el 34? Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, sino como también en la ley. Y de nuevo, eso no quiere decir que la mujer no puede estar preparada como el hombre. Hay mujeres que saben más que los hombres, ¿o no? Y eso tampoco quiere decir que la mujer es inferior al hombre, porque el hombre y la mujer son iguales en los ojos de Dios, pero tenemos diferentes roles. Tú nunca has visto un hombre dándole el pecho a un niñito, ¿o no? Por alguna razón Dios lo creó así. Ese es orden. Somos iguales ante Dios, pero cada cual tiene su rol. Y una vez que tú quieres invertir esos roles, como hizo Eva en Génesis, que se salió debajo de la autoridad que tenía de Adán, viene el problema. Y ya Dios se lo dijo, por eso es que hay problemas desde allá. Eso no es nada nuevo. Entonces, somos iguales ante Dios, pero tenemos diferentes roles. ¿Qué pasa en Corintios 14? Pablo no le permite a la mujer juzgar a la profecía o el uso de la palabra pública, volviendo a ese versículo. ¿Pero por qué? Debe guardar reverencia y orden. Porque una vez que la mujer en la congregación de Corintios se paraba a juzgar una profecía en lengua, o se paraba a juzgar, ¿qué cosa? Otro don espiritual, profecía, hablar en lengua, lo que está ejerciendo es autoridad sobre el hombre. Es por eso que Pablo lo dice. Y si tiene duda, hermana, podemos sentarnos, porque eso es una página bien grande. Entonces tenemos que respetar el orden de Dios, que ha establecido en la iglesia, y los hombres y mujeres, Dios valora mucho, ¿qué dice? La participación femenina. Vamos al versículo 36 al 38. Y ahora Pablo, ¿qué dice? Defiende la autoridad apostólica. Miren el punto 5, reconoce la autoridad de la palabra. Miren qué dice el versículo 36 al 38 de 1 de Corintios 14. Le dice Pablo a los hermanos de Corintios, ¿no? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Una explicación sencilla, y eso es clave, porque Pablo no solamente estaba hablando ahí de los problemas que había con las mujeres, sino está hablando del problema que había con el orden de lenguas, está hablando del problema que había con las profecías, y está hablando de todo lo que era enseñado del versículo 12 al 14, que es lo que es mandamiento de Dios. Algunos corintios estaban diciendo, jeje, yo soy espiritual, Pablo, ¿quién eres tú? Nosotros somos espirituales y decidimos cómo adorar. Y mire lo que Pablo le pregunta, le hace dos preguntas. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a ustedes llegó? Claro que ellos no inventaron el evangelio. Porque Pablo está diciendo, ¿quién fue que te enseñó a ti? ¿Quién fue que le trajo la palabra de Dios a ustedes? Si tú buscas Hechos 18:11, dice que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses en Corintios. Y dice la palabra, enseñándole la palabra de Dios. Eso es como que el alumno quiere enseñar al maestro. Y lo que le está diciendo Pablo aquí a los corintios era, ustedes no fueron los únicos que recibieron la palabra. Había más iglesias. Estaba la iglesia de Tesalónica, Éfeso, Filipo, todas estaban bajo la misma palabra que Pablo había enseñado.
Y en el versículo 37, Pablo le sube el tono. ¿Y qué es lo que le dice en el versículo 37 de 1 Corintios capítulo 14? Si alguno se cree profeta o espiritual, que reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Punto y aparte. Aquí no hay negociación, no es sugerencia, que es mi opinión personal, muchachos, lo que le estoy diciendo es mi interpretación. No. Lo que Pablo está diciendo, lo que le estoy diciendo, eso viene del Espíritu Santo. ¿Ok? En el versículo 38 le advierte. Si alguno no reconoce esto, no es reconocido. Y es una severa advertencia para quienes ignoran las instrucciones de Pablo. He visto gente que dice, no, Pablo era un racista, no quieren decir lo que Pablo, no, yo no hago lo que Pablo dice. ¿De verdad? ¿De verdad? A veces no tenemos la capacidad o no queremos reconocer lo que la palabra dice, porque la palabra te confronta. Y no estamos poniendo en duda aquí a lo que uno opina, sino cuando la palabra te confronta y no se quiere uno someter. Eso es duro, hermano, pero la palabra no se dobla a nuestro antojo. La palabra es derecha, no cambia. Entonces Pablo no decía esto solo a las mujeres que hablaban en lengua. Está defendiendo todo, del capítulo 11 hasta el capítulo 14. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo está comprimiendo todo a la misma vez. Porque los corintios, a quien él está escribiendo, se estaban haciendo que ellos son los que más sabían. ¿Y qué le dice Pablo? Se lo dice bien claro, el orden en la iglesia, y usa la palabra de Dios cuando dice, como también la ley lo dice. No lo digo yo, lo dice la ley. Y ahora, ¿qué más te dice después de eso? La ley lo dice así, y ahí le dice, y son mandamientos del Señor, y usa a Dios como la fuente, apunta a Dios. Es por eso cuando uno enseña o dice, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice, y ya se lo dejo ahí. Ahí la persona que tenga problemas, la Biblia dice. Dice 2 de Pedro 3:2, hablando de estos corintios que no se querían someter. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Eso es lo que nos llama la palabra a nosotros, recordarnos de eso. Y es un mandamiento, por eso Pablo le dice a los corintios, hey, esto es mandamiento de Dios, esto no me lo inventé yo. Los corintios eran carnales, en 1 Corintios 13 lo decía, llenos de orgullos. Algunos querían torcer la palabra, se hacían los liberales, esos eran los corintios. Y Pablo dice, ¿qué se creen? ¿Más sabios que Dios? En 1 Juan se lo dice, capítulo 4, versículo 6, el que conoce a Dios nos escucha, ya lo leí anteriormente, y el que no es de Dios no lo escucha. La prueba de un profeta o alguien espiritual no es cuántos dones tienes, sino si se somete a la palabra de Dios. En nuestro tiempo, si yo te digo a ti la palabra dice, o nosotros como iglesia decimos la palabra dice, y usted no se quiere someter a lo que la palabra dice, ese es tu problema con Dios. Y eso es muy importante, el saber eso. ¿Y qué pasa hoy en día en las iglesias? Eso no es nuevo. Corintios lo mismo. Por eso cuando tú predicas, tú piensas que estás hablando de una iglesia. ¿Qué dicen? Oh, eso es viejo, los tiempos han cambiado. Yo lo he escuchado en YouTube. Quieren cambiar lo que Dios dijo sobre el orden, los roles, la adoración, para que encaje con el mundo. Pero la palabra dice que si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. ¿Ves? Es bien claro. Y lo mismo, hermano, ¿quiénes somos nosotros para corregir a Dios? La palabra no salió de nosotros, vino de Cristo, que te está diciendo Pablo, que murió en la cruz de paso y resucitó al tercer día y nos dio vida eterna. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 1, capítulo 11, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, Gálatas 1, capítulo 11, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. Pablo aclara, no la recibí ni la aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está dando su opinión personal. Sus cartas son inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es ¿qué? ¿Inspirada por los hombres? Dice ahí, inspirada por Dios. ¿Y qué? ¿Y útil para qué? Para enseñar y para reprender. ¿Ves? Oh no, pero mira, la palabra dice así. Por eso siempre hay que apuntar lo que dice la palabra.
¿Ves? Es útil para enseñar, para reprender, y si hay problemas, dice que es útil para corregir y para instruir en justicia. ¿Ves? ¿Para qué? Al fin que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y cuando uno comparte la palabra y la lee, en muchas ocasiones, la gente como que, no, que el hermano es cuadrado. No, no soy yo. La palabra es clara, te lo está diciendo. Eso es inspirado por Dios. Entonces, si alguien dice, como en Corintios, no, yo sé más, o eso a mí no me gusta, yo no creo que estoy de acuerdo contigo ahí. Hermano, tenemos que examinar nuestro corazón, reconocer la autoridad de la palabra de Dios, es ser humilde ante Dios. Y cuando uno se humilla ante Dios es cuando Dios usa a uno para su gloria. Entonces ahí vemos el otro punto, el 39 al 40, y Pablo cierra este resumen con un llamado de equilibrio. Dice, no se trata de prohibir, busquemos lo mejor, pero con orden. Miren en el versículo 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impedís el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y Pablo está hablando a los corintios, estaba en contra de los dones espirituales, de hablar en lengua. Pero él quiere que se use correctamente, que no pase como en Corintios. ¿Y qué es lo que le dice? Busquemos lo que edifica. Ya sabemos anteriormente que le había dicho que buscaran la profecía, que es lo que edifica a la iglesia, porque todo el mundo va a entender. Y si un inconverso entra y escucha la profecía bíblica, el inconverso puede aceptar a Cristo y puede cambiar. Y puede decir de verdad, Cristo está entre ustedes. Entonces, una iglesia madura busca el equilibrio, la participación con reverencia, que el amor sea con orden, que edifique. Eso es lo que hace. Y aquí vemos que Pablo nos ha enseñado en el capítulo 14 que los dones no son para exaltarnos nosotros. Todos tienen dones. Si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, tú tienes un don. Siempre métete eso en la cabeza. Oh, no, yo no sé. Cuídelo. Pregúntale a Dios que te lo revele. Sirve. Tú tienes un don. No sé si tú cantas así como Jason, como la hermana, pero tienes un don. A lo mejor sí canta y nunca tú has tratado. Es muy importante eso, hermano. Que nuestro culto no sea un caos como en Corintios, sino una expresión de orden y claridad y reverencia, que respetemos el orden bíblico. Como dije anteriormente, esos son puntos que son, que cuando uno lo habla, son tabú. No digas. Vamos a predicar la palabra de la manera que es, no le vamos a echar agua al café. Si el café es amargo, ese es el café, la palabra es clara. Vamos a predicarlo con amor, con humildad y esperando que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida y nos transforme de adentro hacia afuera. Que no solamente cambie las cosas aparentemente alrededor. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu guía, Señor, gracias por los dones, Señor. Gracias porque todos tenemos dones, a la misma vez son dones de gracia, aunque no nos los merecemos, Señor, tú nos los has dado, Señor. Gracias y enséñanos, Señor, cómo usarlo para edificar tu iglesia, para usarlo para tu gloria, que seamos humildes, Padre, que tengamos un compromiso contigo. Como decía la alabanza, Señor, que te quisiéramos solamente adorar a ti, que lo usemos para tu reino, Señor. Que nuestras oraciones, nuestras congregaciones, las personas respeten el orden, Señor. Que nos reunamos todo en amor, que nos amemos los unos a los otros, hermano. Señor, que no seamos hipócritas. Es duro, pero ayúdanos, Señor, a ser como tú. Que tu Espíritu nos guíe. Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, espero que tengan sus elementos, ¿no? Mari dijo que no lo tuviera. Pueden pasar, los hermanos lo van a tener ahí atrás. Vamos a hacer la cena del Señor. Y recuerden, déjenme abrir esto, que la cena del Señor es para todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, no esperes el día de mañana. Y tú dirás, pero ¿para qué me hace falta Dios? Y yo te voy a preguntar a ti, ¿qué va a pasar si te mueres hoy?
¿A dónde vas a ir? Hoy es el día de salvación, hermano. Lo único que uno tiene que hacer es arrepentirse del pecado si tú no lo conoces, pedirle perdón a Dios, aceptar que Cristo murió en la cruz por el pecado de nosotros. Y no solamente murió, hermano, porque las personas dicen, oh sí, Cristo murió en la cruz por besito. No, Él resucitó al tercer día, como dice la promesa desde Génesis. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios dio la solución. Dios dio la solución. Resucitó al tercer día, con poder, probando que Él es Dios, que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte. Y cuando tú crees en esa muerte y resurrección, lo que sucede es, el Espíritu Santo viene, mora dentro de ti. ¿Y qué sucede? Hermano, dice la palabra que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son nuevas. Y eso es muy importante. Esas son las buenas nuevas. La paga del pecado es la muerte, pero Dios da más que eso en Cristo, es la salvación. Entonces, hermanos, no vamos a llegar a la mesa sin examinarnos. Vamos a tomar un tiempo para, como decía Mari, ponernos al día con Dios. Vamos a orar. No te acerques ligero a la mesa del Señor, pero tampoco te alejes con miedo. Acércate con humildad, acércate con gratitud y vamos a celebrar juntos la gracia. Ninguno se merece venir a Cristo. Ninguno nos merecemos llegar a la mesa del Señor, pero por su gracia somos salvos. No tengas pena. Si has pecado, le decía una hermana, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Él no cambia. Aun cuando pecamos, dice que nos acerquemos al trono de gracia. El Señor perdona nuestro pecado. Cristo pagó por el pecado pasado, presente y futuro. No solamente por el pecado de ayer. Si tú crees en esa muerte y resurrección, tendrás el regalo de vida eterna. Dice la palabra que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos, entonces, levantémonos de pie, pues pongámonos de pie en humildad y reverencia y participemos de la cena del Señor. Y le leo, el pan es su cuerpo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Esta copa es su sangre, simbólicamente. Y dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 al 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos. Oremos, hermano. Padre, Señor, gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu vida, Señor. Gracias que, aunque te fallemos, Padre, podemos venir a ti, Señor, arrepentidos, Señor. La palabra dice que tú no echas fuera ningún corazón contrito, Señor. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias porque fuiste a la cruz cuando somos nosotros que teníamos que ir a la cruz, Señor. Gracias porque tú nos amas y en ti somos nuevas criaturas. Gracias por invitarnos a tu mesa y ser parte, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.